¿Ok? Les decía, bueno, mi folleto de los triángulos especiales vienen un poco más adelante, al final de trigonometría, cuando veo las aplicaciones. Pero bueno, vamos a verlo aquí, ya que en la guía de la semana pasada, de hecho, venían algunos ejercicios donde utilizaba triángulos especiales y utilizaba los ángulos de referencia. Que la semana pasada, les había definido lo que eran los ángulos de referencia, pero no habíamos hecho algunos ejemplos. También me gusta verlo aquí porque de pronto, para algunos ejercicios en donde calculo seno o coseno de un ángulo sin usar la calculadora, puede ser que utilice alguna de las identidades que ya vi. ¿Okay? Alguna de las anteriores, seno del ángulo medio, del ángulo doble. Entonces puedo valerme también de las identidades que acabamos de ver. Por eso me gusta verlo hasta después. Ok, triángulos especiales. Bueno, básicamente son dos triángulos que me sirven para conocer el seno y el coseno de tres ángulos distintos que son muy útiles. Entonces tengo el triángulo 45-45. Estas medidas, ese 45-45 se refiere a la medida de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Estos son triángulos rectángulos. Entonces voy a dibujar un triángulo. Creo que esta herramienta, el triángulo que me hace es un triángulo isósceles. Sí, esta no me sirve. Okay, quiero un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer un triángulo aquí rectángulo. El triángulo 45-45 es la mitad de un cuadrado. Okay. Ustedes agarran un cuadrado, lo parten a la mitad por la diagonal y listo, tienen un triángulo 45-45. ¿Verdad? Porque tiene un ángulo recto, en un cuadrado todos los ángulos son rectos. Y los otros dos, ¿verdad? Si estoy fijándome en el cuadrado completo, de los otros dos los estoy partiendo a la mitad. Entonces por eso quedan de 45-45. Entonces estos ángulos son 45 grados, 45 grados. Y si es un cuadrado, entonces le puedo poner las medidas que yo quiera. Recuerden que en trigonometría, tener un triángulo más pequeño, un triángulo más grande, como son semejantes, entonces los ángulos son iguales y las proporciones van a ser iguales. Por lo tanto, seno, coseno, tangente de este triángulo, de un triángulo más grande, con las mismas con distintas proporciones más bien, pero con iguales ángulos, van a dar igual. Entonces le puedo poner aquí 1 y 1. Y por Pitágoras saco la hipotenusa, raíz de 2. Y de aquí puedo calcular fácilmente cuánto es seno del ángulo de 45 grados, tomando como referencia cualquiera de los dos porque son iguales. Seno, digamos que lo tomo como referencia del de abajo. Seno es opuesto entre hipotenusa. 1 entre raíz de 2. O lo que es lo mismo, raíz de 2 medios. Racionalizando. Coseno de 45 grados es adyacente entre hipotenusa. Ah, da lo mismo. 1 entre raíz de 2. Raíz de 2 medios. Quiere decir que tangente, bueno, que seno entre coseno y coseno son iguales. Entonces va a dar 1. O también lo puedo ver en el triángulo, es opuesto entre adyacente. 1 dividido entre 1, eso es un 1. Okay. Esas son las funciones seno, coseno y tangente, que son las más conocidas trigonométricas, para el ángulo de 45. ¿Puedo sacar las otras? Por supuesto, ¿verdad? Puedo sacar secante, es raíz de 2, cosecante es raíz de 2, cotangente es 1. ¿Okay? Pero usualmente con las más conocidas, hasta seno, coseno y tangente, con esas es suficiente. Ese es un triángulo especial, un triángulo muy conocido. Voy a hacer más espacio y vamos a hacer el segundo triángulo. Entonces vamos a decir que es un triángulo 30-60.
igual es un triángulo rectángulo, pero en este caso tenemos una longitud un poco más larga que la otra. Vamos a ver si me cierra bien aquí. No, no me cierra bien. Vamos a mover un poquito de este lado, hacerlo un poquito más largo. Ok, ahí. Esto es un triángulo 30-60, que en realidad es la mitad de un triángulo equilátero. O sea, si ustedes se fijan en un triángulo equilátero, vamos a ver, yo creo que por ahí más o menos parece equilátero. Pero un equilátero era el que tenía todos sus lados medían igual y todos sus ángulos medían igual. Entonces, en un triángulo equilátero, todos los ángulos miden igual, miden 60. ¿Okay? ¿Y qué hicimos en el triángulo 30-60? Cogimos el triángulo equilátero y lo partimos a la mitad. Quedó aquí recto y este mide 30. Entonces vean que la mitad que tengo aquí, 30, este mide 60 y es recto acá. Si es un triángulo equilátero, en un triángulo equilátero todos los lados miden igual. Lo más fácil aquí es pensar que los lados miden 2. Para que acá, como lo partí a la mitad, cada uno mide 1. Entonces yo voy a decir que la hipotenusa mide 2, que el cateto de abajo mide 1, y por Pitágoras saco el otro cateto, que es raíz de 4 menos 1, raíz de 3. Es una forma, recuerden que las, eh, las razones entre los catetos y la hipotenusa se mantienen aunque sea el triángulo más grande o más pequeño. Entonces, otra forma, alguien puede decir, no, yo quiero que la hipotenusa mida 1, este lado mide 1/2 y este lado, bueno, habría que sacarlo por Pitágoras, creo que es raíz de 3/2, me parece. Sí, cuestión de gustos. A mí me gusta más llamarle hipotenusa con 2, o decir que es un 2, para que quede 2, 1 y raíz de 3. ¿Ok? Nuevamente es la mitad de un triángulo equilátero. Entonces, por eso saqué fácilmente las medidas de los lados. De aquí puedo sacar entonces cuánto es seno de 60. Empecemos con el ángulo de 60. Este es el ángulo de referencia, ¿verdad? Y seno es opuesto entre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60. Adyacente entre hipotenusa, 1/2. Vamos a bajar un poquito para escribir tangente. Tangente de 60 es opuesto entre adyacente. Raíz de 3 sobre 1, raíz de 3. Ok, vamos con el otro ángulo. Ahora voy a tomar de referencia el ángulo de 30. Entonces, seno de 30. Seno es opuesto entre hipotenusa. 1/2. Coseno de 30. Ok. Adyacente entre hipotenusa. Raíz de 3/2. Tangente de 60, de 30, perdón. Tangente de 30. Tangente es opuesto entre adyacente. 1 entre raíz de 3. O lo que es lo mismo, raíz de 3/3, racionalizando. Muy bien, ya tenemos entonces todas nuestras funciones trigonométricas para estos ángulos, que son ángulos, como les digo, muy conocidos, muy utilizados. Además, sabemos fácilmente seno, coseno, tangente para los ángulos cuadrantales. El ángulo de 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Todos esos son bastante fáciles de obtener. Conociendo estos,
yo puedo calcular de forma exacta y sin usar la calculadora otros ángulos, seno de otro ángulo, coseno de otro ángulo, utilizando estos, ¿verdad? Ya les digo, estos resultados. Puede ser las identidades trigonométricas que ya vimos, ¿ok? Y los ángulos cuadrantales. Vamos igual a hacer aquí una pausa en la grabación.